Miren, en la administración de Jorge Iván Ospina, el secretario de Movilidad fue este señor de apellido William Vallejo, muy conocido él aquí en Cali. William Vallejo, homosexual, gay. Acá lo tuvimos. No recuerdo si sí, creo que lo tuvimos. Sí, lo entrevistamos. Y él siempre andaba vestido de hombre, sí, pero él en vez de andar con un portafolio, él andaba con un bolso. Andaba con bolsos divinos. Sí. Y él se reconocía así, se reconocía públicamente, él no escondía su homosexualidad. Juan Carlos Florian, exacto, William Vallejo. Sí, nosotros lo tuvimos en Hoy No Te, sino que como nos borraron todo. Sí. Juan Carlos Florian fue nombrado hace poco como ministro de la Igualdad. Y en sus primeras declaraciones, él habló y dijo, me nombro en femenino. Y él pedía que le dijeran, ministra, me nombro en femenino porque soy una persona y una marica, decía él. Pasa que la palabra, pues nos pueden, pero él se decía así. Y él pedía que lo llamaran la ministra de Igualdad. Y eso fue el acabose. Y muchos homosexuales reconocidos y públicos, como el de la mesa de radio de Blue Radio, que es homosexual, que tuvo una doble vida durante muchos años y ya llegando a su vejez, pues decidió salir del closet y tener su pareja y decirle a su esposa y a su hija, vea, yo soy marica. Palabras más, palabras menos. Pero ahora, entonces, como Mary Kay es del gobierno Petro, entonces hay que caerle porque ahí sí nada. Esa es la doble moral de este país. El ministro se posesionó el 11 de agosto, o sea, hace un mes y 4 días, y ya le tumbaron el nombramiento. Ya fue tumbado el nombramiento. El ministro fue muy claro cuando habló cuando fue posesionado. Él habló abiertamente de su identidad de género. Y él habló y señaló, habló cuando recién se posesionó, habló de su trayectoria, de su vida. Y una de las primeras declaraciones que él hizo fue sobre cómo quería que lo llamaran, cómo se refirieran a él. Y esto lo dijo en un medio de comunicación y creo que fue en el mismo Blue Radio que lo dijo. Dijo, háblenme de mí como una funcionaria, como una ministra. Lo dijo también en el podcast Apelo. Y él dijo, a mí me pueden llamar en femenino, porque así me reconozco. Yo me nombro en femenino porque soy una persona y soy una Mary Kay. Yo no soy gay, fue lo que dijo él en las entrevistas, que notaron pues esa peculiaridad en el discurso. Él habló sobre todas las críticas en su contra, adelantándose a lo que se iba a venir. Es que no es fácil tener un ministro gay. Y él dice, no, yo no soy gay. Y entonces, él señaló también que muchos estaban buscando deslegitimarlo, deslegitimar su autoridad como funcionario público por ser portador de VIH. Y es que es tan grande la ignorancia en este país que la gente no sabe muy bien lo que es el VIH y lo que es el SIDA. Y son tan despectivos que se refieren de manera grotesca. En este mundo, en este país, en el mundo entero, pero vamos a hablar de Colombia, ustedes no se imaginan la cantidad de colombianos y colombianas que son portadoras de VIH y tienen una vida normal. Y lo pueden tener ustedes a su lado y ustedes no se dan cuenta que es un portador de VIH. En la entrevista en ese podcast, el ministro Florian habló sobre las críticas que hay en su contra por ser portador y por ser homosexual. 2 puntos, abro comillas. Yo siempre he hablado abiertamente que vivo con VIH desde hace 20 años, pero una cosa es que yo lo diga y otra es que lo use para atacarme. Quienes cargan con el diagnóstico de esa enfermedad no somos ni menos aptas ni menos capaces para poder asumir un cargo, fue lo que señaló. Y habló en esa entrevista de su pasado como actor en la industria de la pornografía y él señaló que allí a las personas, a los que trabajan allí, no les hacen firmar un contrato laboral, sino una sesión de imagen
por grabar una escena. Y eso es un ambiente de explotación. Las personas que hacen trabajo sexual y que son profesionales de la industria del sexo son personas que merecen tener las mismas garantías laborales que tiene cualquier persona de la clase trabajadora. Él ha sido una persona muy abierta al hablar, y esa es la doble moral de este país. Si una persona habla y cuenta su trayectoria y sus procesos de rehabilitaciones, y si es del gobierno Petro, le caen con toda. Pero ¿cuántas personas hoy sentadas en la oposición, en los medios de comunicación, en los grandes clubs, han pasado por todo esto? Son homosexuales escondidos, son personas consumidoras, pero ante la sociedad es el hijo de tal o fulanito de tal, y entonces ahí sí no pasa nada. Esa es la doble moral de este país. Pero cuando una persona habla, cuenta su trayectoria y además se rehabilita, entonces, y si es del gobierno Petro, hay que caerle con toda, como pasa con Juan Carlos Florian. Juan Carlos Florian ha hablado abiertamente sobre sus experiencias con las sustancias psicoactivas y reconoció que usó drogas inyectables a los 38 años. Estuve en situaciones muy complicadas donde puse en riesgo mi economía, mi seguridad, mi vida, mi salud por el consumo. Hoy estoy libre de todo. Y dice que eso le da legitimidad para hablar a él sobre el uso de las drogas. Pero esto, el haber sido tan abierto, lo llevó a que lo tumbaran. Esa es la doble moral en este país. Y él señalaba que tras, la decisión del presidente de darle la responsabilidad de ser el ministro de la Igualdad, dice él que él sabía que iba a ser atacado. Dice que él lleva año y medio libre de cualquier sustancia psicoactiva. Lleva más de año y medio de desintoxicación. Y esto me da autoridad para hablar, porque me siento salvada, y esto me da autoridad para hablar sobre estos procesos. Y él dice, yo paso por una situación bastante complicada y me siento sobreviviente de muchas situaciones. Y lo que se intenta es transformar de manera positiva lo que se ha vivido. No pretendo LGBTizar el ministerio. Creo que las capacidades que tenemos nos permiten hablar de otra serie de sectores. Pero todo esto, le costó que alguien muy cuidadoso de las buenas normas, preocupado de las normas, de las buenas maneras, pues se fuera en su contra y decidiera demandar su nombramiento. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió su nombramiento. Así decidió que violaba, que él, no importa si él es homosexual, no importa si él se considera mujer, no importa lo que él se considere en su identidad de género, aquí solo vale hombre y mujer, aquí no hay nada más. Es decir, el Tribunal de Cundinamarca es un tribunal homofóbico, que para solamente al estilo Ordóñez hay hombre y hay mujer, no hay nada más, y entonces se va el señor. Y me pueden dar el palo que quieran, pero invocando a Dios, y creo que Dios no tiene nada que ver en esto, nada. Porque las personas homosexuales son también creación divina, como lo son las personas afro, como son las personas en situación de discapacidad. Todos, para los que son muy pegados al fanatismo, todos somos obra y gracia de Dios. Entonces no metan a Dios en eso. Pues el tribunal se pronunció frente a una decisión, una demanda, aplicó las medidas cautelares y tumbó el nombramiento de Juan Carlos Florian. Ayer lunes 15 de septiembre admitió una demanda que busca anular el nombramiento de Juan Carlos Florian como ministro porque incumple la ley de cuotas, tenía que ser nombrada una mujer y entonces se ordenó la suspensión de su designación. El presidente Gustavo Petro se refirió a esto y lo llamó como una medida homofóbica. Decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del decreto 0892 del 11 de agosto que nombra al señor Juan Carlos Florian. La demanda fue interpuesta porque dicen que
que el 50% deben ser mujeres y el 50% deben ser hombres. Y que actualmente las ministras representan hoy un 48% de representación en el gabinete y los hombres representan un mayor porcentaje, que por lo tanto tener a Florian allí pues no representa, incumple la ley de cuotas y por eso se tiene que ir él. El presidente se pronunció al respecto porque la oficina jurídica de la presidencia, a través del abogado Andrés Tapias, indicó que si bien fue calificado como hombre o persona de sexo masculino al nacer, se identifica desde hace muchos años como una persona con identidad de género fluido que ha hecho tránsito hacia la parte femenina, pero que se identifica indistintamente en uno y otro género, pese a no ser una mujer biológicamente. Precisó que por mandato constitucional, en el numeral 1 del artículo 189 de la Constitución, es competencia del presidente de la República nombrar y separar libremente a los ministros de despacho y a los directores de departamentos administrativos, y que en este caso se podía nombrar a Juan Carlos Florian. Vamos a escuchar al presidente. ¿Quién fue el que puso la demanda? Juan Manuel López Medina. Muy indignado, y esta indignación no es por el incumplimiento de la ley de cuotas, esta indignación es porque es homosexual. Esa es la razón. Vamos a escuchar un juez de la Santa Inquisición. Esa diversidad. Entonces un juez de la Santa Inquisición nos saca pasándose por la faja el derecho del presidente a configurar su gabinete. Nos sale a decir que Florian no puede ser ministro, que no está aquí por ese atropello contra la libertad humana. Porque ¿quién puede decidir si una persona es hombre o mujer? Nosotros mismos. ¿La biología? No, nosotros. Entonces van a castrar hombres y a castrar el clítoris de las mujeres, y al juez se le ocurrió que es al revés. Costumbres bárbaras de antaño, incluso cuando dominaba la Santa Inquisición, porque la Santa Inquisición, porque mandó a matar miles de mujeres en Europa, si no era porque fuesen mujeres libres e independientes. Y una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Y ya no dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre. Entonces, si el hombre no siente esa atracción, por alguna razón que todavía la ciencia no conoce, a menos que descubra el sentido de las energías vitales, y esto lo deben saber bien los maestros y maestras también, es un juez que se convierte en policía y manda a la cárcel a una persona por querer ser esa persona como es. Y cuando se manda a la cárcel a una persona por querer ser como es, se rompe la Constitución del 91, que habla de persona. Y eso debe ser parte de la Constitución Mundial de la Humanidad, que algún día habrá. Persona. Y la persona tiene libre derecho a su desarrollo, de acuerdo a sus pulsaciones. Cualquier represión ahí no hace sino matar la libertad. Y hoy tengo una sentencia que me devuelve a los tiempos de Ordóñez, que me devuelve a los tiempos de la nueva Inquisición, cuando estamos bajo la Constitución del 91, que genera la libertad. Por eso nosotros no somos socialistas estalinistas, somos socialistas libertarios. Algunos, porque aquí tienen todos y todas el derecho a pensar libremente. Entonces, de Fomar le hago caso al juez, pero dura 24 horas en hacerle caso, porque se impone la Constitución. Bueno, vamos al tema. Bueno, el presidente señaló: la persona es libre y sabemos que debe desarrollarse libremente. Si una persona se siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie, absolutamente nadie, puede obligar
a lo contrario, ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni Estado. La priorización de la libertad personal es lo que nos hace socialistas democráticos, liberales de verdad y libertarios. Es innecesaria la medida porque desde hace semanas, aún cualquiera sea el concepto legal sobre qué es Juan Florian, hay paridad de género en mi gabinete, porque con Juan, siendo hombre o mujer o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete. Yo no veo como jartera que haya mitad de mujeres en el gabinete. Las mujeres son más en mi gabinete. Tremendo esto. Tremendo. Ótica, ¿cómo lo ve? Tremendo, Pilar. Mire, no sé si venga el caso, pero en el deporte mundial, inclusive hay un deportista muy famoso, basquetbolista, se llama Irwin el Magic Johnson, que le declararon en el año de 1991, él actualmente tiene 66 años, en el 91 le declararon que tenía VIH, no VIH, nunca se le desarrolló el SIDA, nunca. Es que la gente piensa que es que tener VIH es ya tener SIDA. No, no es eso. Mire, desde el 91 y vive con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, y su vida es normal. Va a actividades, hace lo que sea. Y el tipo que mide 2,6 metros, grandísimo, pues pesa 116 kilos, y el tipo es normal para el mundo es un tipo normal. Además, hace campañas, ya obviamente está retirado, tiene 66 años, pero es la normalidad ante el mundo. Todo el mundo lo conoce, el Magic Johnson. Magic Johnson. Claro, hace para campañas y todo eso, y fue uno de los basquetbolistas más grandes del mundo. Era para los Lakers, para los Los Ángeles Lakers. Y ahí está, es la fiel, es decir, es lo que refleja para el mundo lo que es una persona que puede en algún momento adquirir el VIH, pero que no tiene ningún problema ni nada para la sociedad. El demandante es un estudiante de Derecho, Juan Manuel López.